Buenas noches, Juan. Para que te puedas adelantar de la clase que tuvimos el día de hoy, te voy a invitar a que por favor en Classroom te acerques al apartado de ética y por favor abras el apartado que nos dice Taller 1A, Develando Orígenes de la Familia. Ahí vas a encontrar tres archivos. Por el momento vamos a entonces abordar el archivo que dice Introducción. Es una presentación en PowerPoint como lo puedes ver. Entonces, en Colombia tienes que recordar algo. Una de las mujeres o investigadoras que más ha trabajado el tema de familia ha sido Virginia Gutiérrez de Pineda. Ella va a ser una de las mujeres más importantes en la antropología, que finalmente nos pone a la familia como un asunto cultural. Y en ese sentido, ella nos va a abrir la perspectiva, nos va a abrir más la mente en lo que tenemos que entender por familia. Cuando a ti te hablen de familia, siempre pregunta, Juan, ¿de qué familia me está hablando? Porque precisamente nos han enseñado que el modelo de familia es solo uno, la familia tradicional, padre, madre, hijo, hermanos, y se acabó. Pero debes tener en cuenta lo siguiente. Esa caricatura que aparece ahí es muy importante que nos detengamos en ella. Ahí vemos a unas personas que están protestando, dicen lo siguiente en sus carteles: defendamos la vida, defendamos la familia. Si te das cuenta en la forma de vestir, estás hablando de personas religiosas. El señor que está de corbata es un pastor y el hombre que tiene una sotana es un sacerdote. Ellos van a defender siempre un modelo de familia tradicional. Pero fíjate en lo que dice este hombre de gorra que está por delante de una mujer que lleva un delantal. Es una familia tradicional, como la que ellos defienden. Pero ellos les preguntan a estos protestantes, ¿por qué pagan estos salarios? Entonces, ¿por qué pagan estos salarios si de verdad ustedes están interesados en defender la familia y la vida? Tener familia no es solo lazos de sangre. Tu compañero Simón se refería a eso como una característica de la familia, pero no, una familia no es solo lazos de sangre. Sara Sofi, tu compañera, también nos compartió que una familia también se basa en lazos, lazos afectivos. Si esos lazos afectivos no existen, Juan, no podemos hablar de una familia en todo el sentido de la palabra. Y cuidado, familia es también tener una vivienda digna. Familia también significa que tengamos alimentación todo el tiempo. Familia también significa que tú tengas derecho a una educación. ¿Listo? Vamos a seguir avanzando en esa diapositiva. Después de esta corta reflexión, vas a darte cuenta que Virginia Gutiérrez va a ser la mujer que va a aparecer en el billete de 10.000 pesos, el billete nuevo. Es un homenaje que le hacen. Esta mujer va a ser importante para que podamos entender que familia, no, en Colombia no solo ha habido una, han habido una cantidad importante de familias que han sido rechazadas. Vamos a abordar en este estudio los años 60 en Colombia. Tienes que recordar por favor el contexto, ¿cierto? Para que nos podamos ubicar. Ya vamos para allá. ¿Listo? ¿De qué familia me hablas? Era finalmente la pregunta inicial que quería formularte. Entonces, Juan, cuando decimos defendemos la familia, estamos dando por sentado que solo existe un modelo, como bien lo decíamos. Pero ¿qué sucede? Vas a imaginar por un momento en ese escenario. En ese escenario le van a presentar a todos los colombianos en los años 60 que el único modelo de familia, estamos hablando más de 40, más de 60 años, el único modelo de familia es padre, madre, hijos. Y vas a imaginar que ese modelo es el que se presenta en ese escenario. A los colombianos, es decir, a nosotros, nos presentaron en ese escenario, como puedes ver en la imagen, un modelo de familia. Pero ojo, debes tener en cuenta lo siguiente: detrás de esa tela negra, ¿qué se esconde? Se esconden infinidad de familias, de modelos de familias, de formas de hacer familias, que en esa época eran rechazadas.
Tus compañeros me colaboraron mucho esta mañana con ejemplos. Ellos me decían, oiga, ¿y qué pasaba en esa época con las madres cabezas de familia? Pues estaban expuestas al rechazo, a la presión, estaban, su buen nombre finalmente estaba puesto en entredicho, Juan. Entonces se decía, por ejemplo, esa mujer le debe haber hecho algo a ese hombre para que le hubiera abandonado. Es un castigo de Dios que esa mujer sea madre cabeza de familia. También se pensaba entonces que la mujer entonces había fallado, que la mujer le había quedado grande ser ama de casa. Todas esas ideas justificaban y de alguna manera rechazaban otros modelos de familia. Y finalmente ese modelo de familia tradicional en la realidad no se cumplía en todos los casos. ¿Cierto? Ese modelo de cabeza de familia. Hoy hay familia de amigos. En esa época no se podía. Porque si tú tenías una amiga o si era mujer y tenía un amigo, en ese caso se pensaba que era una infidelidad. Seguramente se encuentra con ese amigo o esa amiga y van a tener relaciones sexuales. Básicamente eso era lo que se pensaba. Entonces ese modelo de familia se va a presentar en ese escenario y me va a ocultar, fíjate en esa tela negra, ese modelo me va a ocultar otras realidades. Y eso es lo que va a hacer esta investigadora. Nos va a llamar la atención en Colombia de que hay otros modelos de familia. Pero ese modelo de familia, ¿cómo llegó, Juan? Ahí tenemos que darnos cuenta de lo siguiente, de la influencia del cristianismo católico. ¿Y por qué cristianismo católico? Porque precisamente la colonización la va a hacer Castilla y Aragón, que es donde hoy en día estamos hablando de España. Castilla y Aragón eran dos reinos que se aliaron y que finalmente son los responsables por el viaje de Colón en el descubrimiento o redescubrimiento de estos territorios. Y finalmente, como dice un escritor famoso, Eduardo Galeano, la colonización se hizo por medio de la espada y de la cruz, por medio de la muerte y la evangelización. Este modelo de familia, si quieres puedes bajar la diapositiva. Ese modelo de familia es el que se representa en ese cuadro. Ese cuadro se llama la Sagrada Familia de Nazaret. Ese cuadro se va a poner como modelo para la familia colombiana. Entonces, una familia auténtica, una familia, Juan, de verdad, para esa época, es aquella que está conformada por Padre, San José, Madre, la Virgen María y Jesús, ¿cierto? El Hijo único en este caso. Y va a ser la única familia que tenga la bendición de Dios. Recuerda que en esta época nos regía la Constitución de 1886, hace 60 años, ¿cierto? Rigió por más de 100 años. Y para esta Constitución la soberanía residía en Dios. Los gobernantes no los elegía el pueblo, sino Dios. Entonces se creía esto. Y en la ley, la única familia que tenía derechos era la familia tradicional. Te voy a poner un ejemplo, que lo discutíamos esta mañana. Entonces, resulta que el señor Algemiro se casó con la señora Gertrudis aquí en la ciudad de Bogotá. Pero el señor Algemiro era un hombre de negocios y él viajaba por diferentes departamentos. Podía resultar que el hombre se casara con otras 4 mujeres en otras 4 regiones diferentes y no se daban cuenta. ¿Qué pasaba con eso? Que precisamente puede que no haya tenido hijos con esas mujeres, pero se casó. Y con la mujer que tenía acá en Bogotá tuvo algunos hijos. ¿Qué sucedía cuando él moría? Había un lío judicial enorme, pero finalmente quienes tenían los derechos o quienes tenían derecho a la herencia, derecho a las propiedades cuando moría este hombre, eran precisamente los hijos del matrimonio. ¿Listo? Si él, por ejemplo, cometió una infidelidad, ¿cierto? Se acostaba con otra persona y finalmente tenían relaciones sexuales y salía un hijo de ahí, esos hijos se llamaban bastardos. Eran hijos no reconocidos y que no tenían ningún derecho.
Eso es para que por favor lo tengas en cuenta, porque legalmente esa familia tradicional va a tener unas ventajas sobre las otras familias. Esas madres cabezas de familia, como no eran reconocidas ni socialmente ni legalmente como familias, tenían unas desventajas enormes. Y recuerda que el hombre en la familia va a tener un estatus mayor que la mujer. El hombre era el dueño de las propiedades, el dueño de la pensión, era el dueño de la casa, del carro, era el propietario. También decidía incluso a veces con quién debía casarse la hija. Estamos hablando de los años 60. ¿Listo? Vamos a bajar la diapositiva y nos vamos a encontrar con dos banderas, Juan. Partido Conservador y Partido Liberal. La familia en Colombia sufre unas transformaciones enormes. En esta época las familias tenían por lo general padre y madre, hijos, ese modelo, tenían aproximadamente unos 8 hasta 10, 15 hijos. ¿Por qué? Cada hijo llevaba el pan debajo del brazo. Y en ese caso tienes que pensar en el campo, en las zonas rurales. La mayoría de la población estaba en las zonas rurales, pero ¿qué pasa? En esta época vivimos un momento de violencia en donde los campesinos y grandes hacendados conservadores mataban a otros campesinos también por ser liberales. Hay una disputa política y quienes ponen los muertos son los campesinos. Los campesinos de ideología política liberal tienen que desplazarse del campo a las ciudades y eso cambia enormemente el modelo de familia. Cuando llegan aquí a la ciudad, las familias van a empezar a tener también menos hijos, porque precisamente en el campo se necesitan muchos brazos para trabajar la tierra, pero en las ciudades no. En las ciudades ya no, ya si bien se dedican en parte a eso, podían dedicarse a la agricultura, con el paso del tiempo esas actividades van cambiando y ya no se necesitan tantos hijos. Ese contexto tienes que recordar mucho las clases que has visto de historia de Colombia. Estamos hablando de grado quinto, para que lo tengas en cuenta. Vamos a bajar a la siguiente diapositiva, Juan, y nos vamos a detener en lo siguiente. En la Constitución de 1886, vamos a detenernos por un momento. Entonces nos hablan ahí en la siguiente diapositiva, evolución histórica de la familia colombiana. Vamos a entender la familia como una unidad. Y como era unidad, en la Constitución del 86, el gobierno de turno con el Vaticano van a firmar un trato, un acuerdo, una alianza en la que se establecía que la Iglesia Católica estaría encargada de administrar en Colombia el matrimonio, la educación, la salud. A eso se le va a llamar concordato, una alianza entre esos dos poderes, entre el gobierno y el Papa, para establecer en Colombia un gobierno católico, un gobierno en el que la iglesia tenía un poder de decisión enorme. ¿Listo? Para que lo tengas en cuenta. Entonces, ¿qué pasaba? Que el matrimonio, como es hasta que la muerte nos separe, ese matrimonio, Juan, era muy difícil que se disolviera, que hubiera divorcio, para decírtelo de otra manera. Entonces, en esa época, la infidelidad de los hombres tenía un reconocimiento, ¿cierto? Pero si una mujer era infiel, era más bien rechazada. Había una diferencia enorme entre hombres y mujeres. Y sobre todo, el hombre se encargaba de sostener el hogar y la mujer de encargarse de sostenerlo económicamente, mientras la mujer se encargaba de la crianza de los hijos y de las labores cotidianas de cocinar, lavar, etcétera. Entonces quiero que te fijes en eso, en que eso tiene unas consecuencias enormes y sobre todo que cuando te hablen de familia, preguntes de qué familia me están hablando. ¿Me hablan de esa familia del cuadro de la familia Sagrada de Nazaret o de qué familias me hablan?
o me hablan de las familias que son conformadas por madres cabeza de familia, o de qué familias me hablan, ¿cierto? Ese modelo ideal no se va a cumplir, o si se cumple, en muchas ocasiones no va a ser el modelo perfecto. Y lo que Virginia nos quiere decir es precisamente que en esa época los hombres tenían más estatus que las mujeres, es decir, tenían una posición más favorable en ese modelo de familia y que sobre todo se le daba más valor a ese modelo tradicional, pero no es el único, Juan. Algo que quiero que nos quede claro con esta presentación es que precisamente no es el único modelo. Y debemos entender eso en el mundo de hoy. En el mundo de hoy todavía hay personas que piensan como la caricatura, de que solo hay un modelo de familia. Y lo que existen es diversidad de familias. Cada una tiene sus pros y sus contras, pero todas las familias tienen igual valor. Son precisamente o son lo que son, es decir, están basadas en vínculos afectivos. Una familia no es solamente tener yo consanguinidad. ¿Qué es consanguinidad? Que yo tenga lazos de sangre, parentesco, que yo le diga a alguien papá, mamá. Eso no es solamente familia, es también lazos afectivos. Y terminamos con esto nuestra presentación, Juan. La familia estaba encargada en los años 60 de la reproducción, es decir, ya hablábamos de 10, 12, 15 hijos, de la crianza, de la educación, de preparar a los muchachos y muchachas para el trabajo. Pero con la aparición de la escuela como institución, es decir, del colegio, estamos hablando de que esas funciones de la familia son trasladadas a otras instituciones. Va a aparecer entonces el colegio como una institución que va a tener una fortaleza enorme y por eso es que estamos precisamente en este espacio. Ya no se encarga solamente su mamá o su papá de su educación, sino nos encargamos los docentes. Y eso hace parte de un proceso histórico. Las cosas no existen porque sí, Juan. Todo tiene una razón de ser. Para que lo tengas en cuenta, esa era la introducción que quería hacer. Listo, a continuación de eso, por favor, vas a abrir el archivo que está en Word y vas a resolver el cuadro que vas a encontrar ahí. Eso necesitamos que lo resuelvas y lo guardes en tu computador. ¿Qué vas a resolver? Vas a resolver el cuadro que dice aspecto físico, cualidades personales, roles en el hogar, por la Virgen María, por San José y por el Divino Niño Jesús. Vas a diligenciar ese cuadro donde dice qué mujer incumple con este modelo, qué hombre incumple, qué niño incumple, eso todavía no. Eso lo vamos a resolver la clase siguiente. Vamos a resolver solamente esas tres filas, aspecto físico, cualidades personales y roles en el hogar para cada uno de estos personajes históricos. ¿Listo? Eso necesitamos resolverlo para que te adelantes porque sé que te atrasaste. Resuélvelo, lo tienes guardado en el computador y ya estás a nivel con los demás para la próxima clase. No sería más. ¿Cómo resuelves el cuadro? Vas a devolverte a la presentación que acabamos de abordar y vas a fijarte en el cuadro. ¿Cómo respondes eso? Recuerda que aspecto físico tiene que ver con todas esas características que tenemos de nuestro cuerpo, de nuestro vestuario. Cualidades personales se refiere a la personalidad. Se refiere, por ejemplo, si tú eres bondadoso, amable, si te enojas con facilidad. Esas son cualidades. Y roles se refieren a qué actividades están haciendo José, qué actividades está haciendo María, qué actividades podría realizar Jesús en esa época. Básate en el cuadro que está ahí de la familia de Nazaret para poder resolverlo, ¿listo? Si tienes alguna duda o pregunta, por favor házmelo saber. Puede ser vía correo electrónico, espero que haya quedado claro y espero que resuelvan muy pronto los problemas de red porque los aportes que tú tienes siempre nos hacen falta de la clase. ¿Listo? Que estés muy bien, espero que haya quedado claro. Buenas noches.